CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Gracias por acompañarnos en la entrevista en línea en este viernes 22 de julio de 2011. Estamos a las puertas de un fin de semana. Saludos a los cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com, también a quienes nos miran a las 9 de la noche en Canal 25. Y de igual forma un saludo para nuestros radioescuchas en Grupo Dutriz Radio que transmitimos totalmente en Internet. Esta semana la revista de la prensa gráfica El Economista presentó el primer ranking de empresas felices de The Top Companies de Centroamérica y el Caribe. La entrevista en línea de hoy la queremos dedicar a conocer esa medición de la importancia para las empresas y del significado de estar en ese ranking regional. ¿Existe una receta para la felicidad? ¿Qué determina la felicidad en una empresa? Son, digamos, dos de tantas interrogantes que hay sobre este tema, muy interesante por cierto. Para conversar sobre esto nos acompaña en nuestros estudios Laila Chartouni, es de la Dirección General de Top Company, que ha llegado para hacer esta presentación. Laila, bienvenida, un gusto. Muchas gracias, William, por la invitación. Estamos muy contentos de poder estar aquí. Bueno, es un agrado para nosotros contar con ustedes. Laila, para comenzar, a lo mejor si nos habla un poco de antecedentes de la empresa en sí. ¿Quiénes son ustedes? Top Companies es una consultora en recursos humanos. Y básicamente nos especializamos en toda la parte de mediciones que nos permiten como de una u otra manera aportar a las organizaciones datos para enriquecer su gestión. ¿Eso lo vienen haciendo desde que ustedes nacieron o cuántos años tienen? Efectivamente, como empresa, como Top Companies como tal, tenemos ya 6 años trabajando y esta metodología en la cual estamos basando el estudio que estamos trabajando precisamente ahora en toda la región de Centroamérica y el Caribe en colaboración con El Economista. Precisamente esta metodología tiene más de 30 años haciendo este trabajo de medir, pero ya digamos que como resultado del gusto de las compañías por este material, bueno, hace 6 años hicimos nuestro primer ranking en México, que trabajamos con el Grupo Editorial Expansión y hacemos también un ranking que refiere a superempresas. Y bueno, después de estos años tuvimos la fortuna de encontrar al Economista en nuestro camino y decidimos hacer este ranking en conjunto. ¿La primera medición ustedes la hacen estrictamente en México o ya tenía el perfil de hacerlo regional esto? Efectivamente, en México nace, es una metodología mexicana desarrollada específicamente para latinos y que de una u otra manera empezaron a pedir en otros países. Ya habíamos tenido acercamiento con muchas empresas que nos pedían mediciones en diferentes lugares de Latinoamérica. Y lo que nos gustó fue ver la posibilidad de poder ahora sí consolidar la empresa también en la región Centroamérica y el Caribe. Y bueno, pues hace un año llegamos precisamente con ustedes, estuvimos pues con todo este proceso de formar la empresa, de empezar a desarrollar la invitación, convocar a las empresas y bueno, la verdad es que ha sido un año de mucho trabajo, de un trabajo muy arduo, pero nos sentimos realmente afortunados porque tuvimos una recepción increíble en la región. Es impresionante el cariño con el que fuimos recibidos. ¿Sí? La respuesta de las compañías fue impresionante. Este año tuvimos la fortuna de tener más de 84 compañías que se inscribieron, que tienen presencia en diferentes lugares de Centroamérica. Sí, vamos a entrar un poco más en detalle quizás más adelante sobre eso, que sí me interesa que ya nos explique usted más adelante los detalles de cómo es. Las empresas le solicitan a ustedes ser ellos objetos de la medición, ustedes seleccionan las empresas. Nos explica más adelante su mecanismo, porque en principio creo que es importante para nuestros cibernautas, por ejemplo, establecer qué es lo que justifica hacer una medición del tipo de medición que ustedes hacen y ya entramos entonces en la materia. Ok. Pues te cuento, ¿por qué esta medición de cultura y clima organizacional? Específicamente, habíamos tenido en el mundo muchas mediciones que referían precisamente a la parte de clima organizacional. La tendencia a nivel mundial que vemos en este tipo de mediciones
es que tenemos que hacer mucho más trabajo en la parte que va enfocada a la gente. Y la cultura organizacional finalmente es un producto de la interacción de la gente. Todo aquello que nos va a caracterizar como personas, como la personalidad que va adquiriendo a través de los individuos las empresas. Claro. Y precisamente eso es lo que nosotros medimos, cultura organizacional. Lo que vemos a nivel mundial que está sucediendo es que mientras más fortalecida está esta cultura de la cual estamos hablando, es mucho más fácil que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta bien insertada dentro de la organización y que de una u otra manera va a ser mucho más productiva y por lo tanto las empresas tienden a ser mucho más rentables. Por ejemplo, ¿qué comienzan ustedes midiendo? ¿Qué tipo de cosas? Y quizás ahora sí mejor antes la otra pregunta, que era la que habíamos dejado un poco para después, que tiene que ver de cómo se clasifica una empresa. Me están haciendo indicación de que vamos a una primera pausa. Cuando regresemos, entonces díganos cómo proceden. Las compañías, las empresas, ¿les solicitan a ustedes ser ellos objeto de ese estudio o ustedes la seleccionan? ¿De qué manera? Vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bien, está con nosotros en nuestros estudios Laila Chartouni, de la Dirección General de Top Companies. A propósito de esta medición que han hecho en el país, del ranking regional de las empresas más felices, ese es el término, ¿no? Sí, aquellas empresas que, bueno, es curioso porque pensamos en empresas felices, es que, bueno, esto apoya una cultura sólida, aporta a que un individuo se sienta mucho mejor adaptado, mucho más feliz dentro de su espacio de trabajo, con seres humanos que de una u otra manera están contentos de trabajar en conjunto porque están bien seleccionados. Claro. Bueno, y hablaremos más adelante porque quiero que nos explique qué es esto de la felicidad. O sea, ¿qué se entiende felicidad? ¿Es tener mucha plata, tener muchos amigos, tener un buen clima de trabajo? O sea, ¿cómo se puede ser feliz? Pero eso lo veremos en unos minutos adelante. Explíquenos entonces, las empresas dicen, nosotros queremos saber en qué estado, cuál es nuestro estado de salud, digamos, en el que nos encontramos, y les piden a ustedes o ustedes deciden qué empresa, ¿cómo funciona? La convocatoria, William, está completamente abierta para cualquier persona, empresa que esté interesada, pueden participar. La medición en sí es gratuita para el tema del ranking de Top Companies. ¿Por qué es este tema de que sea un producto gratuito para todos? Finalmente, Top Companies decidió, a través de esta medición, apoyar a las empresas a ser más competitivas. De una u otra manera estamos transmitiendo a través de este ranking que cualquiera puede participar, que todos tenemos oportunidad de mejorar y que finalmente la idea es que todos estemos como individuos contentos, felices de trabajar para una organización y que finalmente también nos sintamos parte de esa organización como propia. Y esto nos hace, pues, felices. Y la empresa que se somete dice, bueno, yo quiero participar en el próximo año, por ejemplo, en esta medición, quiero saber cuál es mi estado de salud en términos organizacional, de esa cultura de la organización. Tiene que estar dispuesta a escuchar cosas buenas y cosas malas. Claro. ¿Cuál es la experiencia que tienen ustedes en esto?
Bien, hay muchas empresas que deciden participar y que desafortunadamente se quedan en el camino y no pueden entrar al ranking. Es natural, somos una cultura en todos los países centroamericanos. Después de esta primera medición, estamos empezando con esta conciencia de que aquellas empresas que fortalecen su cultura seguramente van a tener mejores resultados. Estamos iniciando en este camino, es un camino que nunca acaba, porque una vez que decidimos medirnos, seguramente va a haber muchas áreas de oportunidad que constantemente irán surgiendo y que seguramente iremos, no hay empresa perfecta. Claro. Entonces, día con día lo que hemos descubierto es que esto lo estamos asumiendo en los países centroamericanos y del Caribe con mucha seriedad, con mucha conciencia de que esto, independientemente de que sí va a beneficiar a cada una de las personas con las que colaboramos diario, también tiene un beneficio en términos de mayor rentabilidad para las empresas. Y es un trabajo que es maravilloso. Cualquier empresa al participar seguramente tendrá áreas de oportunidad que atender año con año. Y sí, efectivamente, podemos escuchar cosas muy buenas, que nos encanta escuchar dentro de las organizaciones las cosas buenas, pero seguramente hay una serie de elementos que componen la cultura que tendrán día que día que seguir mejorando. Dentro de los parámetros o indicadores que ustedes tienen para medir esto, ¿qué es lo que tratan de encontrar o detectar dentro de una empresa cuando hacen? Porque ustedes cursan una encuesta directamente con los empleados, con los directores, todo nivel. Son dos instrumentos de medición. Lo que intentamos es que todos los colaboradores puedan participar, porque al final es escuchar su voz, saber qué es lo que están necesitando en el día a día en su labor. La idea es que tenemos dos instrumentos de medición, uno que nos permite entender qué piensan los empleados, qué piensan, cómo se sienten, realmente les gusta la dinámica interna de la organización, se sienten cómodos, se sienten parte de la organización, la sienten como propia. Todas estas respuestas... Se sienten orgullosos de portar una camiseta con el nombre de la empresa, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Si realmente ese orgullo que nos permite muchas veces defender la empresa como propia, como si fuera nuestra, precisamente, eso es algo que fue un dato muy interesante en toda lo que es la región. La gente realmente se ha comprometido y siente como propia la empresa. Esta parte de orgullo de pertenecer a cualquier organización de las que están precisamente en ese ranking, ha sido muy interesante cómo se resalta en la región. Ahora, esto requiere un alto nivel de transparencia de parte de los mismos empresarios, de los dueños de una empresa, es decir, yo quiero saber cómo está mi empresa, o sea, y estar receptivo a lo que pueda derivar de ese informe. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia? Precisamente. Todos los que se someten a esto lo reciben con buenos ojos, aunque sean cosas malas las que ustedes puedan encontrar de esa relación al interior de una empresa, o ¿cómo reaccionan? Mira, hay diferentes reacciones. Sí, claro. Posiblemente es curioso porque en muchas ocasiones recibimos que nos digan nuestros efectos, no nos encanta, pero creo que hay una madurez muy interesante en la región para poder escuchar y seguir mejorando. No te puedo decir que todo ha sido miel sobre hojuelas, porque no. Tenemos que tomar en cuenta que es algo que estamos aprendiendo. Vemos que los empresarios están interesados en seguir mejorando día con día. Y esto nos llena de satisfacción porque finalmente estamos viendo que nuestro trabajo se está viendo reflejada en las organizaciones. Es interesante ver cómo las organizaciones, tanto nacionales como transnacionales, locales, de cada uno de los países, van tomando mucha conciencia que a través de este tipo de mediciones pueden asumir elementos que no necesariamente habían atendido antes y que necesitamos, es una necesidad, no es necesariamente estar bien por estar bien, simplemente esto nos va a dar mayor productividad. Voy a la pausa, dejo plantear la interrogante. Entonces, es decir, a un dueño de una empresa o un empresario no le debería bastar con decir, bueno, a mí me basta con pagarle bien a mis empleados. Vamos a la pausa y regresamos.
¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Laila, dejaba plantear la interrogante en el segmento pasado y es, si, digamos, para un empresario, el dueño de una empresa, de un negocio, no debería bastarle con decir, yo pago buenos salarios y con eso yo tengo felices a mis empleados. O sea, si me miden en términos de cómo paga el vecino, pues yo estoy mejor. O sea, ¿no basta con eso? No, no basta con eso. ¿Por qué? Para que realmente una persona pueda adaptarse correctamente a una cultura, es uno de los elementos que se toman en cuenta. No necesariamente una empresa que pague muy por arriba del mercado, necesariamente puede ser una empresa que sea certificada por top companies. Hay tantos elementos importantes en la gestión de una organización que nos van a dar como resultado una cultura sólida, y empecemos a hablar ahora sí en materia de temas importantes. ¿Qué tipo, qué estilo de liderazgo tenemos? Si realmente ese estilo de liderazgo es congruente o no con el tipo de colaboradores que nosotros estamos seleccionando. Esto está dado por el perfil de la gente. De una u otra manera, si estamos comunicándonos correctamente, si realmente detrás de toda esta comunicación hay consistencia en los discursos de los líderes, si realmente esta satisfacción que siente el empleado de una u otra manera está desarrollada por esta transmisión de mensajes adecuados, y que de una u otra manera todos estos elementos se van mezclando y nos dan como producto final la cultura organizacional. Claro. Ahora, no necesariamente, entonces, ¿cree usted un empleado, además, un empleado que gana bien, no necesariamente ganando bien se va a sentir bien en una empresa? No. Puede que ocurre eso, de que un empleado teniendo un buen salario y, no sé, sentirse mal. Efectivamente, William. ¿Lo han detectado ustedes eso en las mediciones? Por supuesto. El hecho de tener un buen sueldo no implica que si a mí me tratan mal, hay faltas de respeto, hay una dinámica de tensión, donde no me siento cómodo, donde no me siento a gusto, donde mi jefe no me toma en cuenta, no me transmite claramente aquellos temas que tengo que desarrollar, donde no tengo retroalimentación básica para saber hacia dónde van mis avances laborales, si no hay una visión prospectiva que me permita insertarme en el tiempo dentro de la organización, todo esto me va afectando como ser humano. Y definitivamente todo esto se traduce en la motivación de los logros en el día a día. Si se ve lastimada, como ser humano no puedo dar mi 100%. Ese 100% que está esperando mi líder o finalmente el empresario que todos tendríamos que dar. De una u otra manera no habría sueldo que cubriera esas necesidades si no están dadas. Posiblemente una empresa que tiene un sueldo competitivo y que me ofrece todas estas posibilidades o estos elementos que me van a permitir desarrollarme, comprometerme, el hecho de que veamos que las empresas invierten en capacitación, en desarrollar a la gente, en tener un talento a largo plazo y que podamos retenerlo. Porque al final la idea es que si este colaborador está bien comprometido con la empresa, va a ser muy difícil que se vaya, que renuncie al sueño que han construido en esa organización y deje de perseguir esos objetivos. Debe privar el criterio de que el mejor capital que tiene una empresa es el capital humano. Totalmente. Finalmente ellos, a través de esos colaboradores que nos permiten sostenernos competitivos, seguramente nos van a permitir
tener un retorno de inversión más rápido, tener muchas más ganancias como empresa, no únicamente capital, ¿no? Ahora, este ejercicio se debe hacer en todo el tipo de empresas, me refiero a la pequeña, mediana, la gran empresa, porque de repente tenemos la percepción de que la medición, además, solo es para las grandes empresas, grandes compañías, que tal vez tienen mejores márgenes, o quizás son más educados los empresarios para poder implementar este tipo de conceptos novedosos. Le decía en el segmento pasado, en el corte, por ejemplo, muchos empresarios ahora están adoptando el tema de responsabilidad social empresarial, y hay un debate de si esto deben asumirlo como algo de verdad, interiorizarlo en la empresa, o es una cuestión más de salir en la fotografía. Claro. Bien, William, te cuento un poco toda esta parte. Cualquier empresa puede empezar a construir su cultura. Y de una u otra manera, mientras más sólidos seamos en cuáles van a ser las formas de interactuar, aunque tengamos 20 empleados, no importa, 10 empleados, mientras más claras estén las reglas del juego, estas políticas que nos van a regir en el futuro, con certeza va a ser un crecimiento mucho más ordenado. Porque lo que normalmente pasa a las pequeñas empresas es que conforme va pasando el tiempo, nos vamos quedando sin elementos y de pronto tenemos que cubrir y tapar aquellos temas que no hemos crecido con ellos, como desde la comunicación, como te comentaba hace unos momentos, qué estilo de liderazgo, qué espero de mis líderes, cómo voy a desarrollar a mi gente, cómo voy a retener a mi talento. Aquella gente que ha venido recibiendo capacitación y que de una u otra manera el hecho que se vaya me va a costar como empresa. Sí, porque cuánto ha invertido la empresa en ese empleado al que ha capacitado, ¿no? Totalmente. Y esta conciencia que empiezan a adquirir los centroamericanos y caribeños de estos temas, es impresionante lo que vemos reflejado precisamente en este estudio. Se podría pensar, para irnos a la pausa, se podría pensar de que cada vez más hay una evolución, estamos siendo menos primitivos. Totalmente. Perfecto, vamos a la pausa y profundizamos en el tema. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, no sé si existe el término que yo manejaba en el segmento pasado, pero yo le preguntaba a Laila si, por ejemplo, el primitivismo empresarial, yo decía primitivismo en términos de tener menos instrumentos científicos de medición al interior de la empresa, de quizás de cómo las empresas en algunos momentos, en algunos países, se han ido constituyendo de forma práctica, pragmática, pero no más allá de eso. Pero cuéntenos, entonces... Definitivamente sí vemos una evolución real en las empresas de la región. Es impresionante la bienvenida que hemos tenido, porque vemos una constante necesidad de tener información, de querer integrar este tipo de materiales a las empresas y que, por ejemplo, se me ocurre tocar un tema que es muy interesante. Vemos muchas empresas familiares dentro de la región. Y algo que ha sido muy interesante es ver esta preocupación por hacerse más corporativas. Quieren corporativizarse, quieren enfrentar el futuro con una
cultura mucho más sólida en términos de formalizar todos los procesos. Y esto, bueno, es maravilloso porque aquellas empresas que han ido creciendo en el tiempo empiezan a tener procesos mucho más formales, mucho más de calidad, están ocupados. Por ejemplo, hace rato hablabas de la parte de responsabilidad social, que para nosotros es uno de los tantos factores que medimos precisamente en la parte cultural. Y esta preocupación de los empresarios de querer devolver a la sociedad un poco de lo que nos ha dado, ¿no? O lo mucho que nos ha dado. Hay una conciencia muy interesante despertando y comprometida hacia este tipo de temas, definitivamente, William. Ahora, cuando hacemos referencia a las empresas familiares, hemos conocido casos de empresas familiares, y ya hablo ya más en la cuestión local, más doméstico, de empresas familiares que en la primera o la segunda generación, que hay relevos generacionales al interior de las empresas, hasta ahí llegan y ahí terminan, o sea, claro, se mueren. Claro. Bueno, tenemos el caso a la inversa de la misma prensa gráfica, pues cuántos años tiene de existencia, muy pronto estaremos cumpliendo 100 años, o sea, que demuestra también cómo, me imagino yo, liderazgo, y las corporaciones familiares también van teniendo ese giro. Es decir, la pregunta puntual es, si no se da ese salto en una empresa, en las empresas familiares, hay mucho más peligro de quedarse en el camino. Totalmente, William. Es un tema delicado porque normalmente, como bien dices, tienden a desaparecer estas empresas. Finalmente, la fuerza vital de estas empresas son los fundadores, y que de una u otra manera la trascendencia que puede tener el hecho de que no tengamos la posibilidad de corporativizarnos, de hacer los procesos mucho más formales, puede ser catastrófica y desaparecer, como bien dices. Esta ocupación de los empresarios que tienen empresas familiares es constante. Hemos vivido muy gratas sorpresas en este primer año de operación en la región. Nos han pedido constantemente el apoyo para poder seguir desarrollando a las empresas, para que cuando la transición de una empresa familiar a ser más corporativa, más formal en todos sus procesos, esto nos permita sobrevivir y seguir siendo competitivos. Porque muchas veces a través de los mismos fundadores es que sigue el flujo de trabajo y tal vez hay muchas emociones, somos muy paternalistas. Claro, ¿y cuál es la diferencia entre una empresa familiar con una empresa corporativa? Sustancialmente, bien. ¿Cuál es? Las reglas están claras. Cuando nosotros tenemos reglas claras, políticas bien asumidas, procesos muy limpios de trabajo, objetivos claros, tanto a nivel puesto, a nivel direcciones de la empresa. Cuando todo esto está claro, es mucho más fácil que podamos interactuar como individuos, porque nadie rompe estas reglas. Y normalmente lo que pasa cuando estamos informalmente organizados es que permitimos que sucedan muchas cosas que no necesariamente pueden suceder en una corporación, porque hay reglas claras, hay límites muy claros, donde todos tenemos que aportar y desarrollar a la empresa. El objetivo básicamente es tener, sí, efectivamente, fue fundada por una familia que tuvo valores, principios, que los transmitió a la organización, claro, y que de una u otra manera trasciende la familia en la organización, sí, sí, pero de manera muy formal. Esta trascendencia de ver sus valores, principios, sus costumbres, su familia, vamos, aquí en cualquier oficina, nos permite asumir la responsabilidad de corporación y obviamente trascenderlo en el tiempo. Por ejemplo, estos 100 años de los cuales tú hablas, hablan claramente de que los empresarios de esta organización asumieron la responsabilidad y decidieron que tenían que trabajar más corporativamente y seguramente, bueno, no me cabe la menor duda que es una de las empresas más exitosas de este país. Ahora, y de la región también. Claro. Ahora, vamos a otra pausa. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre el concepto de felicidad para que ya también hablemos de los hallazgos concretos de la investigación que ustedes han hecho pública esta semana. Vamos a la pausa comercial.
emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, a ver, entonces, con todo este tema que tiene que ver de cómo se puede sentir un trabajador dentro de una empresa, el concepto de si es feliz, no es feliz, no sé. Creo que es importante conocer de esto, de qué estamos hablando, porque sí. Yo le decía en el corte comercial, en el caso, por ejemplo, de la violencia en Centroamérica, este país tenemos mucha violencia, muchos muertos diarios, y algunos lo explicaban antes y se intenta explicar todavía sobre la base de la situación de pobreza de la gente, de la cuestión económica, pero bueno, dicen, El Salvador está muy por arriba en términos de desarrollo económico sobre Nicaragua, pero Nicaragua no tiene los niveles de violencia que tenemos nosotros. Totalmente. Estoy como me he extrapolado un poco, pero como para tener la idea de que a veces hay muchos factores que influyen y que no necesariamente son los que hacen más estable a una persona y en este caso a un trabajador. Definitivamente, William, es un tema que platicamos mucho antes de hacer esta publicación. Definitivamente, cuando nosotros llegamos a un espacio de trabajo, nos damos cuenta que pasamos más tiempo en nuestro trabajo que en nuestra casa. Claro. A veces nuestras jornadas de trabajo se vuelven largas y realmente si no tenemos un espacio donde nos podamos sentir cómodos, bien adaptados, no, seguramente no va a ser ese elemento que en la vida laboral me permita sentirme contento y feliz. El hecho de que una organización tenga reglas claras nos permite saber cuáles son aquellos límites que se nos están marcando y que de una u otra manera, si fuimos bien seleccionados, seguramente esos valores los compartimos. Por ejemplo, la honestidad. Se me ocurre pensar en la pasión por nuestro trabajo, el amor por nuestra compañía. Pero también hay elementos que de una u otra manera el estilo de la gente que trabajamos y cómo interactuamos, el respeto unos a otros, eso nos va a determinar si podemos trabajar en una organización o no. A veces nos contratan y resulta que a los 3 meses estamos saliendo de la organización. Sí. No nos pudimos adaptar. No logramos estar cómodos con la gente con la que vamos a interactuar en el día a día. Lo que es una realidad es que sí aportan estas empresas una estabilidad que nos permite lograr la felicidad. Si tenemos un trabajo digno, si nos dan la oportunidad de sentirnos productivos, de sentirnos como seres humanos desarrollados, seguramente como afrontamos dentro del trabajo todo esto, que nos hace sentir tan cómodos, se va a ver reflejado en nuestra vida personal fuera de la organización. Esto nos da como un impas, ¿sabes? Como seres humanos, que eso es algo que de pronto nos dicen, es que suena a veces a filantropía, ¿no? Sí, claro. El estar de pronto como muy contentos en nuestro trabajo no necesariamente nos hace sentir contentos afuera. Va más allá. Cuando estamos cómodos, cuando estamos alineados internamente, cuando tenemos aquellos elementos que nos hacen sentir en el día a día bien, seguramente es lo más cercano que vamos a tener a la felicidad, porque todos los días tenemos que trabajar en ello. Sí, pero además esto de la felicidad, bueno, tiene varios componentes que participan, que están activos diariamente, no solo depende de una cosa. Decíamos ya, por ejemplo, claro, el tema salarial. Claro. O sea, no necesariamente una persona que gane bien se va a sentir bien en una empresa o se siente feliz. Totalmente de acuerdo, William. Y que de una u otra manera todos estos elementos son los que mide la metodología de Top Companies.
Por un lado tenemos la parte cultural y la parte de clima organizacional, el estilo de gestión, qué tan desgastada está la gente en el tiempo, si realmente, a pesar, muchas veces nos quedamos en muchas organizaciones y ya no pertenecemos a esa cultura. No necesariamente nos vamos porque tal vez necesitamos el trabajo, pero vamos contaminando a los que están a nuestro alrededor. Claro, y eso también le cuesta a la empresa. De una u otra manera, estos elementos que son 16 factores y 51 escalas, lo que medimos, nos da y nos permite transmitir a las empresas exactamente cuáles son aquellos temas en los que más se tienen que trabajar. Porque al final el compromiso de tener a un colaborador con nosotros empieza desde el día que decidimos que esté con nosotros, cómo lo vamos a inducir a nuestro sistema, sí, claro, y cómo vamos a desarrollarlo en el tiempo y cuánto tiempo queremos que esa persona quede en nuestra organización. Ahora, todo esto de lo que estamos hablando antes ni siquiera se pensaba, ¿no? O sea, realmente sí hay una evolución importante en muchas empresas. Totalmente, William. Vemos algo maravilloso en este primer estudio que hicimos. Me gusta lo que estamos leyendo en los números. Los números nos hablaron y nos dijeron, al final de este ejercicio que fue de mucho trabajo, nos dicen que esta región está muy comprometida con los colaboradores, que realmente hay mucho trabajo por hacer, pero ese compromiso genuino por parte de las empresas de comprometerse con cada uno de aquellos que hemos decidido que sean parte de nuestra organización es impresionante, William. Lo vimos, por ejemplo, en el evento que tuvimos hace unos días. Sí, sí. Y la gente estaba muy contenta. Hubo muchos invitados, la afluencia fue impresionante. Hemos recibido muchas llamadas después de este evento a nuestras oficinas. Estamos realmente dando el paso. Es dar el paso hacia el compromiso y hacia la competitividad y hacia la calidad y hacia el desarrollo de nuestra gente. Y eso se nos va a regresar y se nos va a traducir en retorno de inversión. O sea, de alguna forma han estimulado a los directores de las empresas, propietarios, a dar una mirada hacia adentro. Totalmente. Es decir, necesitamos algo de esto. Bien, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos nos quedan 2 segmentos para que hablemos ya del resultado concreto. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado? ¿Cuáles son las compañías mejor posicionadas en esto a nivel regional? Volvemos. Gracias. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, creo que es importante que compartamos entonces cuáles son los hallazgos más importantes de esta investigación, que es la que ustedes han dado a conocer. Entonces, ¿cómo está el top de las empresas en esta medición? Te cuento, fue un trabajo interesante, porque teníamos muchos países participando, muchas empresas de diferentes números de colaboradores, de diferentes giros, sectores, y decidimos hacer un ranking diferente, partido en diferentes formas para que todos tuvieran la oportunidad de lucir. Por un lado, tuvimos un ejercicio donde fueron todos contra todos, no importaba si eras de Panamá, de Nicaragua, de El Salvador o de Puerto Rico, por ejemplo. Sí. Y por otro lado, tuvimos también un ranking por país.
También tuvimos un ranking donde dividimos el número de colaboradores. Por ejemplo, si tenemos 75 colaboradores, es muy diferente la gestión a un ranking que nos pueda ofrecer una empresa que tenga 1.500 colaboradores. Claro. Porque la gestión es distinta. Y también decidimos tener un último ranking donde pudiéramos entender qué pasaba con cada una de las empresas en cada uno de los temas que nosotros medimos, que precisamente refieren a los temas que hemos venido platicando, desde responsabilidad social, liderazgo, compensación, en fin, ¿no? Todos estos elementos que finalmente también nos van a poner en algún lugar, pero que no todas las empresas van a ser la primera en todo. Que eso es muy interesante. ¿De qué manera podemos lucir todos? Bueno, tal vez nosotros somos muy buenos en la parte de comunicación, pero tal vez otro tiene las mejores prácticas y desarrollo en la parte de capacitación. Entonces fue muy interesante porque todas tuvieron esta posibilidad de tener un espacio dentro del estudio, ¿no? ¿Y cómo estamos entonces? ¿De qué empresas estamos hablando regionalmente? ¿Cómo está la tendencia? ¿Quién está en primer lugar en términos generales, digamos? Bien, se decidió hacer empresas locales y transnacionales. Bien. ¿Okay? Esa es una de las categorías. Y básicamente me gustaría que pudieran poner el top 5 de cada uno de estos materiales, porque precisamente en la revista son muchos datos los que tenemos y que finalmente, por ejemplo, tenemos un BDF en IBEA, que es una empresa transnacional, que gana ese ranking, pero también tenemos empresas que están dentro de la parte local, que todavía no trascienden estas fronteras a través de la cultura, que no tienen lugar, no tienen sucursales en otros países, por decirlo así, pero que no necesariamente son menos importantes. Sí, porque en un momento determinado me imagino que una empresa local pequeña, modesta, puede decir, pues sí, yo no puedo estar igual que una transnacional porque... Y que posiblemente se me ocurre pensar en Distribuidora Salvadoreña, que gana en el primer lugar de las empresas locales, que es una empresa maravillosa, con unas prácticas buenas, que los colaboradores de verdad tienen tatuada la camiseta, y bueno, finalmente se ve reflejado en un ranking de empresas locales, que no necesariamente estamos hablando de que tengan mayor importancia unas que otras, porque tal vez las firmas transnacionales son un ejemplo para todas las empresas porque realmente ha trascendido la cultura, no importa en qué país lleguen. La sal y la pimienta la pone la gente de la nación en la que están, pero al final una marca como McDonald's, por ejemplo, al lugar que vaya, es una cultura muy sólida y muy clara, con reglas muy claras, con una interacción muy específica y que finalmente también la vemos reflejada, al igual que Nokia, al igual que muchas firmas que tenemos que aprender mucho de ellas, porque han ido a diferentes países con una cultura muy clara, muy sólida, y que la sal y la pimienta la ponemos los mexicanos, los salvadoreños, los puertorriqueños, ¿no? Y eso no tiene que ver necesariamente con cuántos millones tiene esa empresa, o sea, si no es con esos otros parámetros que se pueden implementar, no importa entonces si una empresa es grande, mediana o es pequeña. Exactamente. Al final habrá empresas que tengan características muy específicas de su sector y que no necesariamente tengan 10,000 empleados porque tal vez no lo necesitan, porque tal vez es una empresa de servicios o diferentes características, en fin. Pero aquí lo interesante es cómo asumen esta parte cultural, cuáles son las reglas del juego, qué hemos puesto en la mesa para seguir y qué queremos de esta empresa a corto, mediano y largo plazo, que eso es lo interesante, ¿no? Este compromiso del cual hablábamos que solamente lo pueden dar los empresarios y que de una u otra manera se van enriqueciendo con la gente, ¿no? Ahora, esto del ranking me da la impresión que es así como un juego de imagen, de cómo ponerse frente a un espejo, cómo una empresa se pone frente a un espejo para ver cómo está, cómo se ve por dentro, digamos, no tanto la parte exterior, pero también ver un poco al vecino de las cosas buenas que está haciendo, me imagino. Totalmente. Es algo muy interesante porque vemos claramente en las empresas de la región, en México también, se ha hecho una red, una red de empresas certificadas y también las que no se certifican, que están buscando esta posibilidad de tener encuentros con
con empresas que puedan enriquecer su bagaje, ¿no? Que era un poco lo que te comentaba, ¿no? En el día a día vamos teniendo esta integración de prácticas, por ejemplo, se me ocurre algo que me platicaban hace un par de días aquí en El Salvador, que nos decían, es que nos encantaría tener contacto con empresas de México, con empresas de Argentina, que también certificamos en esta ocasión, y que tal vez nos puedan aportar, enriquecer nuestro bagaje para poder tomar decisiones respecto a lo que queremos hacer internamente. Bien, vamos a hacer la última pausa comercial, todavía nos quedan un par de minutos para hacer las últimas reflexiones. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, yo creo que si se quiere más información, incluso información escrita, está El Economista, justamente ha hecho toda la publicación del ranking regional, pero también lo ha hecho de manera particular en El Salvador. Yo creo que en la revista El Economista, que está disponible, pues creo que todo el mundo puede tener acceso y tener ya el detalle de lo que hemos conversado. Claro. Tendremos entonces una medición, es anual. Efectivamente. O sea, el próximo año a estas alturas tendremos una nueva medición. ¿Va cambiando medición con medición sobre algunos parámetros o no? Los parámetros serán los mismos y seguramente tendremos mucha más convocatoria. Oficialmente ya estamos recibiendo llamadas, ya están participando algunas otras que se quedaron posiblemente con las ganas de participar porque tal vez no tenían tiempo y no se adecuaron las condiciones para que pudieran participar, pero bueno, oficialmente ya estamos recibiendo llamadas, ya están inscribiéndose y obviamente será el trabajo anual. Cada año la intención es hacer este ranking. Ahora, sí se está midiendo y haciendo comparaciones, o más bien a la empresa que participa por segunda, tercera vez, le permite saber cómo se está ubicando, claro. Si va subiendo, si va bajando, ¿no? Exactamente, y también viendo cómo van evolucionando. Esto se vuelve un histórico, ¿no? ¿Qué pasó con ciertas empresas en un año? ¿Cómo van desarrollándose? ¿Cómo van creciendo en el tiempo? Que eso es muy importante y es muy valioso y enriquecedor para las empresas. Laila, ¿y las empresas se pueden quedar únicamente con la medición o también ustedes pueden dar otro tipo de servicio ya como ayudarles a las empresas a darle otro paso ya que es en lo concreto, ¿no? Claro, la medición para ranking específicamente y pensando en una transparencia, por eso tenemos a PricewaterhouseCoopers, quien nos audita exactamente el ranking, todo el proceso y la validez de la metodología, y por eso somos consultores, precisamente porque de una u otra manera tenemos que dar otro tipo de servicios, ya que el ranking es gratuito. Si las empresas desean saber a profundidad sus estudios y tener mayor información y quisieran basar su desarrollo en la parte organizacional en nuestras mediciones, bueno, pueden adquirir sus estudios o cualquier tipo de solución, porque Top Solutions, también parte de nuestra compañía, Top Companies, tiene cualquier tipo de servicio que pudieran necesitar las empresas después de la medición o cualquier otra medición que hagamos, ¿no? Sí, porque ustedes tienen una especie de radiografía, entonces pueden saber entonces dónde aplicar los correctivos, ¿no? En las empresas. Exactamente, y aquellas sugerencias podemos caminar en conjunto. Aquí la idea es que podemos apoyar a las empresas a seguir desarrollándose y también, bueno, de una u otra manera
lo importante que es que hagan algo. Después de medirnos tenemos que dar respuesta a todas esas inquietudes que tuvieron nuestros colaboradores. Sí, es decir, no basta con que se sometan a esto y luego Claro. y las cosas siguen haciéndolas de la misma manera de antes, ¿no? Exacto. Ya escuchamos lo que ellos querían decir, ahora tenemos que corregir todo aquello que de una u otra manera se tiene que corregir para poder seguir evolucionando. En términos generales, sin entrar al detalle o a la especificidad, ¿cómo se ve El Salvador? Muy bien. La verdad es que fue un tema que nos llamó mucho la atención porque vemos mucho interés, William. Esto que te comentaba de que los empresarios nos habían contactado para pedirnos de qué manera podíamos apoyarles para seguir desarrollándose, es algo que cuesta trabajo de pronto vernos en este espejo y que no nos gustemos, ¿no? Claro, claro. Que de pronto nuestros propios colaboradores nos digan, es que tienes que mejorar esto, esto y esto, y seguramente me voy a comprometer más contigo, pero hazlo primero. Y creo que esta madurez está llegando a El Salvador fuertemente y hay una conciencia de que hay que hacer algo y tenemos que seguir siendo competitivos contra firmas transnacionales que de una u otra manera están dentro de nuestro país, pero que no queremos morir. Es decir, no cabe el complejo de inferioridad. No, están luchando, están de pie luchando y viéndose de una u otra manera crudamente como estamos, y aquellos que tienen muchas áreas de oportunidad, mucho por desarrollar, por comprometerse, seguramente ya lo están haciendo. Tuvimos de verdad una respuesta por parte de las empresas de El Salvador impresionante. En total, ¿cuántas participaron en esta medición? En esta ocasión fueron 84 firmas. ¿El del Salvador? Entre El Salvador y el resto de la región. Lo que pasa es que obviamente tal vez hay una firma que tiene presencia en 10 países. Entonces esto nos da un total de más de 250 empresas, ¿no?, trabajando ya. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo, a lo mejor dentro de un año entonces volvemos a conversar. Será un placer. Y a lo mejor hacemos ya alguna comparación o ustedes nos dicen, bueno, ¿cómo estaba esta empresa? ¿Cómo está hoy? Claro. Un año después. Gracias, Muchas Nayla. gracias, muy gentil, William, muy amable. fue un placer. Gracias igual. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Les agradecemos a ustedes por su sintonía, que descansen el fin de semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora.